Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Columnas e Ideas. Yo soy Amarilla Martins y en esta oportunidad tenemos de invitada a nuestra codirectora del programa, Valentina Bará. Ella es columnista de nuestra revista Horizonte Independiente, también es estudiante de filosofía y de diseño gráfico en la Universidad del Valle y en esta oportunidad ella nos va a hablar de su columna COVID-19, breve análisis Foucaultiano del caso colombiano. Entonces le damos paso a Valentina para que nos cuente un poco sobre esta columna, cuáles eran sus intenciones al escribirla y que profundicemos un poco más en su contenido. Y bueno, Valentina, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa y nada, te doy la palabra. Vale, muchísimas gracias a Amarilla o Adriana. Muy feliz de estar aquí en este espacio compartiendo contigo. Bueno, digamos que mi columna COVID-19, breve análisis Foucaultiano del caso colombiano, pretende, pues digamos, hacer un análisis desde Foucault, desde la forma como más concisa que se pueda, pero pues también completa. Yo no quiero pretender con esto, por ejemplo, que el COVID-19 sea solamente analizado ni que la complejidad que este fenómeno requiere de complejidad justamente en el análisis sea simplemente visto desde el enfoque Foucaultiano, sino que pues quería hacerlo desde este enfoque y para eso pues me valí de tres, digamos, conceptos o nociones que tiene o utiliza Foucault, que son el de gubernamentalidad, la relación poder-saber y el de disciplina. Todos, digamos, como unos dispositivos de poder bastante importantes que también pueden ayudar a este, digamos, análisis. Pues a ver, digamos que el COVID-19, esto lo escribí el año pasado y digamos que el COVID-19 pues ha mostrado su complejidad. En este momento hemos tenido como nuevas cepas, ha durado muchísimo más de lo que pensábamos, más de un año. Digamos que se ha avanzado en las vacunas, pero digamos que a nivel geopolítico, a nivel global, ha sido una lucha entre países más que una solución sanitaria o la resolución, digamos, de este problema de salud que, pues, que realmente es complejo bajo estas nuevas dinámicas que, pues, que hay, como la globalización, pues el capitalismo bajo el modelo del neoliberalismo, sí, digamos, toda esta subjetivización o individualización del ser humano en la sociedad. Entonces, digamos que todos estos aspectos y todos estos puntos me permiten hacer como un breve análisis de todo esto que pasó como al inicio, pero que también ha marcado mucho la pauta de cómo ha sido el COVID y más en este país colombiano que es de alta complejidad por todas las características que tiene, ¿no? Digamos, el colonialismo, digamos, en este momento un neoimperialismo de Estados Unidos, pero también, digamos, todas esas lógicas internas que luego, pues en este momento se terminan por ver expuestas y terminan por ver también demostradas en el paro nacional. Algo que pasó antes del COVID, por ejemplo, fue, digamos, estas manifestaciones que se dieron en el 2019, manifestaciones, un estallido social que no duró mucho, después pues llegó diciembre, después la Navidad y después llegó el COVID. Entonces fue como un apaciguamiento de este estallido, pero lo que terminó fue por, digamos, guardar, digamos, todas estas fuerzas, todos estos sentimientos pues, a nivel nacional que terminan por estallar ahora último en el 28A. Entonces, digamos que una cuestión como tan sanitaria, tan de salud, que solamente debería verse como desde ese punto, no lo puede ser porque digamos que hay muchos aspectos económicos, socioculturales, políticos, bueno, entre otros que, pues, que realmente tienen que verse bajo este lente, bajo esta luz. Eh, pues la verdad, no sé si contarte como desde cada uno de los puntos o quieres hacerme como una pregunta específica. No, estaría buenísimo digamos, ampliaras, pues justamente porque es el espacio para que nos cuentes sobre la columna y pues sí, claro, estaría buenísimo que nos cuentes también Ah, desde... listo, perfecto. A ver, voy a hacerlo como por las partes que te dije. Primero empezando como por la disciplina, pero una disciplina pensada como desde una tecnología. Cuando se trata
este concepto de tecnología en Foucault es como algo mucho más intrincado, mucho más complejo, que no solamente pues ejerce, digamos, unas personas en específico frente a otras, o sea, el disciplinamiento, como solemos pensar, ¿no? Como incluso lo militar o lo institucional, lo educativo, no, sino que pues la disciplina en Foucault es algo mucho más complejo en el sentido en que los seres humanos la ejercen hacia los otros y la ejercen hacia sí mismos y también pues se controlan en sí. Entonces, en el COVID-19 eso se ve muchísimo porque pues es un virus totalmente contagioso, altamente desconocido, pues que realmente fue, yo creo que a velocidad de la luz, analizado por obviamente por todas las cuestiones económicas que había detrás de eso, por diversos países que tienen las distintas vacunas, Sinovac, eh, está Sputnik, bueno, entre otras, pero pues termina por realmente ser más como una vigilancia que se hace de los unos a los otros. Es decir, o sea, que te estés lavando bien las manos, que te eches alcohol, que te pongas bien el tapabocas, y uno también constantemente diciéndose, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, pues que en últimas está bien por el control, pero realmente lo que muestra es que le están poniendo la tarea a la población misma, a los ciudadanos mismos, una tarea individual que tiene que ser controlada de otras formas. Por ejemplo, no sé, o sea, la economía no puede parar, la economía tiene que seguir, esta economía expansiva, capitalista, que quiere llevar mercancías de un lado a otro, como sea, y eso realmente fue lo que impulsó que este COVID fuera tan rápido en su esparcimiento. O sea, se esparció de manera bastante expansiva, bastante rápida, fue por esta razón de esta globalización que hay en este momento, que no puede parar. ¿Por qué? Porque se daña la economía. Y en este momento la economía se basa en los servicios. Eh, a ver, los conciertos, los restaurantes, los hoteles, no sé, digamos, todo esto, el turismo, todos estos servicios ya están desplazando, digamos, otras formas de economía y se está, pues, o sea, se está volviendo como de una manera mucho más global. Entonces la disciplina va allá, ¿no? O sea, lo mismo. O sea, la vigilancia de que ustedes estén siguiendo lo que nosotros le decimos con las mismas normas, pero nosotros mismos también diciéndonos, no, eso es lo que tenemos que hacer, porque otra persona más alta nos dice, porque la economía lo dice, porque todo. Entonces se crean como estos enemigos imaginarios. O sea, el enemigo es el COVID, el problema es el COVID, pero realmente el enemigo y el problema real está detrás de todo eso. Es una economía mucho mayor, es una política compleja, sí, esos problemas externos e internos a nivel global. Entonces, pues realmente pues, se termina por desplazar como el problema hacia otra cosa. Y claro, las personas con el miedo que tienen a la muerte, con el miedo que tienen a que se mueran también sus seres queridos, todo, pues terminan por seguirlo de manera muy disciplinada. En Colombia, claro, está de una forma distinta. Aquí hay muchos fenómenos interesantes, unas personas que viven del día al día, que pues que realmente tienen muy poca economía para que estén diciendo, no, pues yo, no, yo me voy a dar el lujo de confinarme en mi casa y cuidarme con todos los elementos de bioseguridad como me lo exigen, y no, así no es. Realmente solamente como la población burguesa, la clase media alta, pues termina por cumplir esto a cabalidad, pero son las mismas que prácticamente te exigen que vos también lo hagas a pesar de tus pocas comodidades económicas. Eh, Eso pues se titulaba como panóptico, pero digamos que ya no se puede pensar como el panóptico moderno en el sentido que pues no sé, pensando en el único panóptico que tenemos, creo que es el único que es allá en el Museo Nacional, que es como eso, esa prisión que desde el centro te está vigilando todo constantemente, sino que ahora es como el mismo prisionero, los mismos prisioneros mirándose entre sí, es una cosa muchísimo más compleja, pues que me parece como interesante tipificar e ilustrar, digamos, en este sentido con el COVID. Se están formando más redes individuales que colectivas y eso también lo hace como un poco más interesante, pero también pues más difícil, ¿no? Y complejo.
Y esto pues aunado a esta nueva virtualidad que se da, o sea, en este momento lo que está deseando la economía es que sí, nos confinemos en nuestras casas, que veamos nuestras clases, nuestro trabajo, todo a manera virtual. Se aumenta, digamos, estos dispositivos, estas plataformas, Google Meet, Zoom, las redes sociales obviamente suben en capacidad, en usuario, en todo. Y pues digamos que lo que quieren es desplazar todo tipo de conocimiento, que la filosofía incluso también se ve aún más perjudicada por eso, porque creen que pueden dar cualquier clase en un cuadrito de estos de Zoom, o sin ningún vínculo realmente humano, sino a través de cámaras, mirándose, ni siquiera mirándose fijamente a los ojos, sino que uno mira como la pantalla más o menos por donde se ubica la otra persona. Lo que estamos haciendo aquí, que en últimas puede ayudar a reunir, pero cuando lo ves desde la lógica del mercado, cuando lo ves desde la lógica pues económica, termina por desdibujarse toda forma social y es más una forma de interés pues más compleja. Y eso también causa pues que los trabajos se vean informalizados, que no hayan buenos pagos, por ejemplo, el emprendimiento hace también parte de esa misma lógica nueva del neoliberalismo, que es muy bueno, o sea, como se está impulsando todo, pero termina por ser como ya no trabajos bien remunerados, sino que todo el peso te lo tienes tú encima, es como no. O sea, tú eres la que tienes que conseguir ese trabajo, tú eres la que tienes que levantarte todos los días, tú eres la que tienes que... Y uno tirándose peso y látigo, látigo, porque no hace las cosas igual y no triunfa igual que los otros, por ejemplo. Entonces, ya no es una economía basada como las empresas, en el laburo así de las industrias ni nada por el estilo, sino que son trabajos individualizados de prestación de servicios, de trabajos informales, de aumento de los servicios, de todo. Bueno, y esto también da paso a una, digamos, psicología, una psiquis más resquebrajada. La verdad, pues ha sido muy triste porque pues en estos momentos la depresión, la ansiedad, el estrés, bueno, digamos que todos estos problemas terminan por aunarse, terminan por ser cada vez más fuertes, y pues se siente, digamos, un vacío pues impresionante en esta nueva generación, además de pues de no tener los trabajos suficientes, o sea que la economía esté cada vez peor, bueno, digamos, es una complejidad absurda. Entonces hay una sobreestimulación de parte de la virtualidad, una hiperconectividad, hiperinformatividad, o sea, pero los vínculos humanos, los vínculos sociales terminan por desvincularse realmente, porque no hay tiempo para la reflexión, porque no hay tiempo para el análisis, porque estamos deprimidos, porque estamos ansiosos, porque tenemos miedo, porque tenemos shock, y eso es perfecto para estas ideas políticas y económicas, estos agentes que quieren globalmente pues aprovecharse de estos, digamos, de esa psiquis tan desquebrajada, como les decía. Entonces, sí, al final hay una frase que siempre se dice, no, estamos juntos en esto, todos podemos, contra el COVID, depende de nosotros, tal, tal, y al final de cuentas lo que uno ve es que, pues en Colombia, por ejemplo, la corrupción ha aumentado muchísimo más, no sé si han escuchado algo del cartel del COVID, cosas así como tan espeluznantes, tan horribles, como sería matar simplemente por el hecho de conseguir dinero por el COVID. Cualquier persona que entra al hospital tiene COVID, por ejemplo, cuando en verdad tienen otras enfermedades, y eso no es culpa, por ejemplo, de los hospitales que realmente se han cargado todo este peso en esta pandemia, que realmente están en una crisis total, que ven muertos diarios, que pues sí, que realmente están en una crisis sanitaria impresionante, sino que es realmente un problema muchísimo mayor, un problema que termina siendo global, no solamente este gobierno que realmente, y perdónenme con todo respeto, no sirve para nada, y lo hemos visto en el paro, y por eso es que estamos parando, y por eso es que también estamos como en ese estallido social tan importante. Entonces sí, o sea, esto termina siendo muy, muy interesante porque pues el COVID al final de cuentas no discrimina entre clases sociales, razas, género, nada, o sea, no importa el estrato en el que estés, el COVID te ataca y te ataca.
Puede que vos tengas mejores defensas, pero al final de cuentas es un virus que actúa tan extraño que todavía falta muchísimo para analizar. Por ejemplo, a nivel neurológico no se ha, digamos, investigado tanto las repercusiones que tiene ese virus. Las secuelas, por ejemplo, del virus termina por dañar, digamos, la concentración. Hay cosas que se están viendo a nivel del COVID pues, que no pensaban que era antes. Como les decía, con las nuevas cepas esto cada vez va a durar más y va a durar más porque tienen el afán de abrir las fronteras para poder mover el mercado, para poder dar estos servicios, más que pensar en las mismas personas y más que pensar en la humanidad misma, ¿no? Que se está muriendo y que está prácticamente soportando esto diariamente. Y bueno, esto además de todo el complejo contexto colombiano, pues que realmente lo dije al principio, pero digamos que es mucho más complejo en el sentido que pues hay machismo, hay xenofobia, hay aporofobia, como lo decía Adela Cortina, asesinatos de líderes sociales, líderes y líderes sociales, un acuerdo de paz que realmente está súper perjudicado y al borde de terminarse por este gobierno, porque eso es lo que busca, ¿no? Terminar por cualquier forma de paz con sus retóricas del siglo pasado, incluso siglos antes. Pues y las divisiones de clase, la pobreza, bueno, todo, digamos, de todas estas formas tan complejas que hay en este país, pues termina por hacer del COVID como uno de los mínimos problemas que se viven acá, pero aún así que complejizan todo y terminan por hacerlo muchísimo más fuerte y más difícil de vivir y también por la que pues, hay que seguir como luchando y pues erradicar, digamos, esta violencia que ha estado como en el país tan constante. Bueno, perdón por hablar tanto, pero pues todavía me falta. No importa, vale, gracias. Bueno, ahora en la idea de gubernamentalidad, pues gubernamentalidad no tiene que pensarse desde el sentido de gobierno, así como de mandar, hacer, cumplir la ley, reinar, sino que la gubernamentalidad aquí se engloba como bajo, como lo que yo decía antes, ¿no? De esta forma de disciplina que no solamente es como desde la persona que manda y te rige, sino que la gubernamentalidad es lo que todos prácticamente ejercemos. O sea, el poder en Foucault no se ejerce por una persona, no se detenta más bien, ni se concentra en solamente un individuo o individuos, sino que realmente se ejerce entre todos y todas. Es una cosa pues que termina por verse muchísimo en cualquier orden, en lo público, en lo privado, y esto pues eh, aunado, digamos, a esta nueva forma, a este otro concepto que digo que es de la relación entre saber y poder, pues termina a ser más complejo porque ellos te dicen que está bien, que está mal, qué es lo que debes y no debes hacer respecto al COVID. Sí, cuáles son como las normas sociales que hay que seguir frente al COVID, diciendo, por ejemplo, que la medicina importante es esta y las otras no sirven, que tienes que confinarte pues, por esta razón, que tienes que seguir a cabalidad todas estas normas, cuando pues realmente todos estamos inmersos en una confusión total de no saber qué hacer con esto. Pero pues como siguen a nivel global lo que dice la OMS, por ejemplo, pues que es verdad, tiene a varios científicos, doctores pues a nivel mundial, o bueno, especialistas, medicina, todo, pues no, pues deja realmente de lado otras formas de saber, otras formas de sanar, otras formas de llevar a cabo un virus, solamente porque es disciplinar, en últimas. Bueno, entonces eso se llama como biopoder, biopolítica, digamos que también se ve ejemplificado con todas estas formas individuales, subjetivizantes, ¿no? Que yo les decía, por ejemplo, a inicios de pandemia, eso era, pues nos daba gracia porque también el colombiano lo que hace es llevar todas estas tragedias a la comedia, una tragicomedia muy, muy interesante también de analizar. Y es que pues compramos un montón de provisiones, así como el papel higiénico, pero a montones y dejamos a los otros sin nada. Entonces es como que, bueno, o sea, agotamos las provisiones porque individualmente yo me quiero salvar y no me importa la comunidad y no me importan los otros nada. Y termino por pues realmente
dañar más esta cadena de distribución porque todos necesitamos los utensilios para no contagiarnos entre nosotros. Entonces realmente es una lógica súper extraña, súper fuerte pues que no sé, que realmente es agotadora a nivel pues subjetivo y a nivel colectivo, y por la misma razón que seguimos como acá, ¿no? Y esto pues aunado, o sea, sumado también con las fake news, la posverdad, toda esta cosa actual que está pasando de tanta información, tantas noticias que salen de todo tipo, las redes sociales también apoyan a eso, o sea, al tiempo apoyan a que, digamos, la información no esté centralizada, que no solamente, digamos, un medio hegemónico, tradicional de comunicación brinde la información, obviamente una información permeada por sus propios intereses, sino que también amplía la información, o sea, no sé, hay otros alternativos, eso es muy importante, eso lo rescato muchísimo, pero termina todo el mundo por creer ser capaz de decir la verdad, de decir cuál es la información que hay que creer, y entonces se comparten un montón de cosas que realmente es una locura para la subjetividad, para la psiquis, que sí, o sea, realmente ya es una forma de explotar que eso se ve, o sea, eso se ve en las personas, la gente ya está agotada, agotada de la virtualidad, agotada del virus, agotada de la economía, agotada de todo lo que está pasando en este momento a nivel social y político, pues en Colombia. Bueno, qué pena hablar tanto. ¿Quieres agregar algo más o voy yo con un par de aportes? No, dale tú. Bueno, Dale. en efecto es un tema grandísimo, pues esta situación de la pandemia y todo eso, porque es una situación que afecta todas las esferas humanas, es decir, como tú lo mencionabas, es algo que va desde el individuo hasta las relaciones con los demás, socialmente, ahora pues en Colombia principalmente políticamente también y globalmente. Entonces es algo que afecta a todas las esferas. Y bueno, que no sé si estés de acuerdo, pero pienso yo que es un fenómeno también que realiza como unos cambios en la percepción, digamos, de la intersubjetividad. Entonces, porque como tú lo mencionas, las relaciones entre los seres humanos cambian, ¿sí? Las relaciones tanto laborales como las, no sé, académicas, personales. Entonces hay un cambio y comenzamos a ver al otro como en función de, bueno, por un lado, siendo egoístas, digamos, entonces podemos llegar a ver a la otra persona como un enemigo, ¿sí? Por, digamos, no sé, probabilidad de contagio o cosas así, como tener ese miedo al contacto personal. O también lo podemos ver como una extensión de nosotros, digamos, en cuanto a que es un ser social, entonces también hay que cuidar de esa persona. Tú mencionas que, digamos, con respecto a esto del egoísmo, que, digamos, al inicio de la pandemia había como una urgencia por la adquisición de bienes. Y digamos, esto sí es egoísta, pero yo pienso de pronto que en una situación como esta, el egoísmo tal vez pueda tener dos caras. Porque, bueno, digamos, yéndonos a otro aspecto, el egoísmo entonces, ¿qué hace? Que cada persona por su propio bienestar entonces no salga de su casa, sí, tenga como todos estos cuidados y todo eso. Y si digamos, un grupo de personas es egoísta, entonces va, digamos, reducir un poco la tasa de contagio o algo así, digamos, a eso es a lo que apunto, ¿sí? Como que el egoísmo puede tener esta otra cara de que si cada uno individualmente se cuida, entonces, y se cuida, digamos, egoístamente y lo suficiente como para evitar y para frenar un poco el contagio, entonces eso puede ser a nivel más grande, a nivel social, pues puede ser beneficioso justamente pues porque va a evitar un poco el contagio. Entonces, bueno, no sé si de pronto estés de acuerdo con esa dualidad del egoísmo. Bueno, también, no sé, ¿quieres responder esa pregunta o te hago? Bueno, sí, porque eso me olvida. Listo, listo, dale. Eh, A ver, pues desde Colombia yo diría que no. Digamos que en otros países y en muy pocos países, por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, y justamente en Nueva Zelanda donde hay una gobernadora
o bueno, la dirigente mayor mujer, pues se ha servido, ¿no? Con estas formas súper exigentes, ¿no? De cerrar fronteras, de confinamiento, de cuidado, de teletrabajo, todo esto, pues digamos que sirve para ese fin, ¿no? Del no contagio, de, del fin de poder mantener pues las vidas encima de cualquier otra cosa. Pero en Colombia esto, pues realmente, si uno se pone a ver, pues la realidad del país es imposible, es imposible. O sea, le están pidiendo a una sociedad, pues que realmente es bastante, pues o sea, primero que necesita la economía, que necesita el trabajo, que necesita el dinero, moverse, porque pues la pobreza aquí abunda, que necesita también la reunión, o sea, nosotros somos muy sociales, y pues quitarnos eso es una forma también muy, muy tajante de cambiar las cosas, y por eso también se siente como en nuestra propia psicología, en afectaciones psicológicas. Y un país pues que realmente no tiene las condiciones, o sea, en una casa donde viven tantas personas, o no sé, realmente las muy pocas personas que pueden hacer eso son las personas que tienen la capacidad económica. Y eso, a eso hay que siempre verlo a contraluz, o sea, yo no solamente veo el enfoque económico, claro está, pero siempre hay que verlo transversal a todos esos fenómenos y problemas que se dan en la actualidad, y más cuando es este país colombiano. O sea, no les interesa realmente que se cumplan estas medidas. Eso es como una forma de disciplina, ¿no? De cumplir las órdenes mayores, pero realmente lo que hacen es decir, no, háganlo, pero pues quienes no pueden, pues que salgan, y al final todo el mundo realmente termina a estar contagiado, y supuestamente que en el paro nacional eso hizo que, pues, que hubiera más muertes, bueno, y un montón de cosas, la corrupción, todo metido como en eso, que realmente yo no creo que sea benéfico. O sea, al tiempo siento que da dos cosas mal hechas. Primero, pues que el contagio es muchísimo mayor porque la gente no soporta esas medidas, porque la gente no puede darse el lujo de soportar esas medidas. Y segundo, pues que se crea un egoísmo y un miedo al otro, y unas formas peores, o sea, un individualismo que termina ser pues más complejo aún, repercusiones a futuro muchísimo más complejas. Entonces, pues realmente, si fuera otro caso, de pronto, y si fuera bajo ese fin, sí, yo diría, no se puede, pero pues en Colombia me parece como imposible. Yo creo que fue muy mal llevada esta pandemia, aunque no, la verdad no se esperaba nada, nada distinto, pues realmente no estaban ni las herramientas, ni las condiciones, ni nada. Algunos dicen que ha sido como el primer país de Latinoamérica, o el primero pues en tener pues mayor avance en las vacunas, ¿no? En vacunación, el plan de vacunación, pero pues vaya uno a ver qué tan cierto es cuando en las elecciones cambian siempre los números, y entonces quién sabe que también cambien los números a nivel global, internacional, estas cosas, ¿no? O sea, realmente es muy complejo en el nivel colombiano, y pues yo, la verdad, abogo más como por la comunidad y por lo colectivo, sin perder, claro, está como la individualidad y lo subjetivo. Y yo siento que en el paro nacional se pudo como ver algunas de estas manifestaciones, ¿no? Las ollas comunitarias, como luchar por esa forma tan manifiesta de rechazo de lo que está pasando actualmente. No tiene que ser algo unificado en sí, pero digamos que dio muestra de eso, como que realmente no queremos estar enclaustrados en nuestra casa, no podemos estar enclaustrados en nuestra casa, y pues el virus hay que realmente atacarlo de otra manera, o más bien como controlarlo de otras formas, diría yo. Vale, sí, sí tienes razón en cuanto al contexto colombiano, porque sí, de hecho las condiciones sociales de las personas que son muy diversas y son muy variadas y que la mayoría vive, como tú dices, del diario o hay que salir a trabajar. Y sí, la verdad es que el país se mueve con una economía demasiado, ¿cómo decirlo?
Se necesita, hay que buscar todo el tiempo. Entonces sí, tienes razón en eso, en que pues en este país sería muy difícil. Bueno, también quería preguntar si todavía es posible hablar de un gobierno de sí mismo, porque, digamos, lo que es la pandemia y lo que está pasando ahorita en Colombia, pues con todo esto de la situación política y los paros que hemos tenido, como que uno piensa entonces, si todavía existe un gobierno de sí mismo, si todavía nosotros somos dueños de nosotros mismos, o simplemente nos dejamos llevar por las corrientes. Em, por ejemplo, con la pandemia, toda esta urgencia que hubo por conseguir bienes y después, sí, y también lo que tú mencionas de las noticias falsas. Entonces, por ejemplo, que con el origen del virus habían muchas teorías, ahorita sobre, digamos, cuál es la mejor vacuna, cuál es la peor. Entonces, como que siempre estamos en esa abundancia de información que realmente no sabemos qué veracidad tiene y nos dejamos llevar, digamos, por la que más nos convenza o por la que socialmente se acepte más. Entonces, a eso va dirigida mi pregunta, como si todavía es posible hablar de un gobierno de sí mismo, un ejercicio intelectual que uno mismo realice teniendo criterios propios o si simplemente estamos como dejándonos llevar por la corriente. Dale, gracias, Amarilla. Em, pues por mi parte me parece que la actualidad no solamente pues, se tiene que ver de una manera, o sea, no se debe más bien ver de una manera lineal la historia, nada que ver, o sea, es decir, nosotros como colombianos tenemos y cargamos cosas tan arraigadas en el pasado como del siglo XIX, del siglo XX, todavía mantenemos como una lógica eh, como muy moderna también. Y por ejemplo, en este caso de la burguesía, por ejemplo, el fenómeno que pasaba acá en el paro de la gente de bien, que se viste de blanco, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, que andan en pura Toyota y tales, eso incluso es del siglo XIX, o sea, una cosa, una mentalidad tan pasada. Entonces yo diría que sí y no. O sea, por una parte sí hay un gobierno de sí y por otra parte también hay un gobierno en el sentido de masas y por otra parte hay otros cambios. Por eso yo decía como, bueno, digamos que la complejidad del COVID no se puede simplemente analizar desde Foucault. O sea, yo realmente he leído distintos textos. Al principio de la pandemia salió uno, no sé si ustedes lo conocen, bueno, unas compilaciones, pero la que más rescato es la sopa de Wuhan. La sopa de Wuhan tenía pues textos de distintos filósofos y filósofas. Y me parece muy interesante, primero, ver qué tanto de lo que dijeron pues ha sido cierto, por ejemplo, y qué tanto pues realmente pues termina por ser muy interesante para el análisis de cómo ha avanzado, digamos, este virus. Y por ejemplo está ahí David Harvey, está Byung-Chul Han, está Paul B. Preciado. Bueno, digamos que hay muchos filósofos y filósofos muy interesantes y entre esos pues Byung-Chul Han también habla de no solamente pues digamos pensarlo en esta forma de Foucault, porque Foucault lo pensaba tanto en el sentido moderno, o sea, él veía la lógica moderna y la lógica moderna tiene sus propias características, sus propias formas de efectuarse y pues entre ellas como el gobierno de sí, pues la disciplina, el panóptico, todo eso lo que se decía, ¿no? Pues él murió en 1984, entonces no alcanzó, digamos, todavía a ver, digamos, esta forma neoliberal, o sea, apenas estaba como al inicio de este neoliberalismo, que realmente marca un cambio bastante interesante y fuerte a nivel global y a nivel pues, histórico. Entonces, por una parte, yo digo que sí, o sea, se está pasando a una psicopolítica más que todo, ya no es como un gobierno decir tanto, sino como una psicopolítica, se está metiendo en la psiquis, se está metiendo en que nosotros mismos tenemos que poder como conjugarnos, poder llevarnos, o sea, esa lógica del emprendimiento que les decía, esa lógica de cuidarse a sí mismo y tan individuales, hace parte de eso, el control de los otros que uno también ejerce, bueno, todo eso como que se sigue dando, pero pues también sigue la lógica de la modernidad pasada que pues en el siglo XX se veía como el control de las masas.
y en Colombia pues todavía sigue esa lógica, todavía creen que pueden controlar a las masas, pero parece ser que las masas mismas se están enterando de que no puede ser como tan fácil. Hay unas que sí, claro está, unas que se dejan llevar como el rebaño, en ese sentido gregario, sí, del cardumen, de los peces, todo esto, pero otros que pues que realmente creen que están escapando de ahí, pero pues realmente lo tienen es metido pues adentro suyo y los están controlando a través de la mente, de sí mismos. Entonces, realmente es ambas al tiempo. O sea, y pues no quiero decir con eso que yo escape de ahí, no, de hecho yo estoy inserta ahí, pero pues la idea pues, de la filosofía es poder como ver esto, ¿no? De poder analizarlo y poder como reflexionar en torno a qué es lo que debería ser, ¿no? Como la prescripción ayuda mucho también al rumbo de las cosas. Entonces sí, me parece que todo ese mare magnum de cosas funcionan al unísono. Sí, te entiendo porque, digamos, también es algo que se evidencia, de hecho, en la educación, por ejemplo, en la educación de la historia del país. Entonces, de todas maneras, lo que somos hoy es un constructo de, digamos, todas las generaciones pasadas que tenemos y la historia también que se nos enseña. Entonces, como que sí, vamos quedando con un poco de cada versión anterior, con un poco de cada cultura anterior. Y en esa medida sí, tienes razón, como que funciona en dualidad, porque entonces somos ya una construcción, somos como un compilado, pero todavía tenemos como esta libertad de decidir, por ejemplo. Entonces, a pesar de tener, por ejemplo, mucha información, podemos decidir todavía como por qué lado irnos o qué bando tomar. Pues así interpreto yo como tu respuesta un poco, como en cuanto a esta Sí, exacto, pues o dualidad. sea, yo tengo mis distanciamientos y obviamente cercanías con la palabra libertad, ¿no? Ok. Pues qué tan cierta es esa libertad, qué tan real, si se quiere. Pero, pero pues al final de cuentas, pues esa misma libertad nos lleva también a esa misma invitación que hace Bill Shulman, ¿no? Que es al detenimiento, a la reflexión, a ver, espere, lea, analice, quédese quieto, o sea, no tenga que seguir todos estos ritmos acelerados que nos impone el neoliberalismo y el capitalismo constante de las redes sociales, de bajar así en scrolling y de las historias y todo, tener que verlo y llenarnos de información porque tenemos que saberlo todo. Pues, no, o sea, reflexionemos, detengámonos un momento, veamos las cosas con perspectiva, y eso digamos que es sobre todo un llamado a la filosofía, ¿no? A no volvernos tan neoliberales. O sea, no, ¿cómo se nos ocurre intentar meter a la filosofía en estos recuadros así de Black Mirror, como dices, de espejo negro, que se refleja el ego sobre todo del ser humano, y no tanto como la reunión social el compartir ideas y el compartir reflexiones y todo, que eso es lo que le da riqueza al conocimiento. Entonces, es eso, o sea, no dejemos caer nuestras disciplinas tan importantes para el análisis de la cotidianidad, del análisis de lo social, de lo humano, en esas cosas tan neoliberales, ¿no? Y en estos mismos tiempos tan acelerados de tenemos que escribir los textos, que tenemos que tener clasificación de conciencias, todo eso es como que no, o sea, nuestra disciplina no va ahí, no va ahí porque realmente requiere detenimiento, reflexión, análisis y todo desde una perspectiva mucho más tranquila. Entonces, es más bien como eso, darnos, bajo esa libertad que dices, darnos ese tiempo. Y no tanto decir, tengo la libertad porque puedo conocer todo lo que quiera, porque tengo toda esta información enfrente de mí. No, pues entonces depure, entienda, analice, hágalo con calma y no que te impongan esos tiempos tan acelerados, que son lo que más me parece importante. Y obviamente, pues uno dice eso y pues la realidad es muy compleja, ¿no? En el sentido de que, bueno, pero si uno no sigue la economía que va así de acelerada, entonces, ¿qué pasa? Uno se muere de hambre, entonces, pero ya, como decía otros filósofos como David Harvey, que él es geógrafo, creo que también es, pues él analiza económicamente mucho lo que está pasando y también ve como una luz de esperanza dentro de todo lo que está con estos estallidos sociales, porque no solamente sea en Colombia, ¿no? Porque sea a nivel global, antes de la pandemia estaba, pero lleno, o sea, lleno en Oriente, en Occidente, en cualquier parte que lo vieras, estaban estos estallidos sociales
de inconformismo del sistema económico. Entonces de pronto veo un poquito de esperanza, obviamente no la esperanza que ve Zizek, que ya era como la muerte del capitalismo, una cosa así súper impresionante, pero sí lo ve como de una forma mucho más aterrizada que de pronto da muestra de que en serio estamos agotados mentalmente de lo que está pasando con esta aceleración del tiempo, que la pandemia muestra de todo esto, o sea, es repercusión de este sistema económico y nada más. Y pues obviamente pues lo social en Colombia lo complejiza todo, pero pues es un fenómeno que se da a nivel global por ciertas razones. Y es eso. Vale, perfecto. Sí, bueno, justamente esa es la invitación de la filosofía, ¿no? Como hacer una reflexión y una crítica personal a diversos temas. Bueno, por último, la última pregunta que quisiera hacerte está relacionada con la salud mental, que tú nos mencionabas, que este es un tema que todavía no se ha tratado mucho, pero que de todas maneras tiene un impacto fuerte. Entonces quisiera preguntarte por la relación que tiene la salud mental de, digamos, de cada individuo, cómo afecta eso que haya como un avance o que haya una solución a la pandemia de manera global. Es decir, si el hecho de que la salud mental de los individuos esté como tan afectada, eso a la vez tiene implicaciones en que todavía no se haya resuelto como el problema de la pandemia. Vale, gracias. Pues digamos en este último punto que te decía, como pues que las personas realmente están agotadas psíquicamente, mentalmente, de lo que está pasando a nivel global, de esta economía, de este sistema. Pues yo creería que pues cambios va a dar, cambios pues, se dan a nivel histórico, aunque uno no crea porque se está viviendo pues en este momento, los cambios se están dando y se están transformando, no sé si para bien o para mal, realmente yo no veo muy bien bajo ese lente maniqueísta y punto final, me parece muy sencillo para analizar la complejidad de lo real, sino que pues pienso que aunque puede que no solucione la pandemia, sí va a generar unos cambios que David Harvey de pronto lo veía con un lente más positivo, pero pues no tan positivo como Zizek, que decía no, que va a ser el fin del capitalismo y que todo esto, ¿no? Sino que pues lo veía como de forma más aterrizada que pues que el sistema, pues todo sistema económico tiende a terminar, ¿no? O sea, y a transformarse. Y ese sistema también va a tener su fin y puede que este sea el comienzo justamente de este fin. Entonces, como que puede que también una de las razones por las que se vaya a dar este cambio, esta transformación, sea incluso estas formas tan subjetivas y tan afectadas de la salud mental y de la psicología interna y social, porque realmente es una enfermedad que se está dando pues a nivel global y a nivel pues de la sociedad misma. Entonces, pues yo creería que ahí sí, pero lo que está pasando ahora son todas esas protestas que ya les estaba diciendo, pues son protestas que se estaban dando a nivel global ya antes de la pandemia y que vuelven a surgir ahora, por ejemplo, en el caso colombiano, ¿no? No solamente es como porque, bueno, no tengo la economía, sino porque realmente estoy afectado emocionalmente, personalmente, y estoy reclamando por algo que es mi vida, que es mi dignidad y que son tantas cosas que, pues, que realmente si se sigue pensando en esta lógica super vertical del gobierno, del Estado, que da, o bueno, sí, que es dador a su sociedad del bienestar y todo, pues realmente no funciona y realmente es un sistema que, pues, que está cambiando, o sea, no debe cambiar, sino que está cambiando, que realmente los Estados-naciones están teniendo una crisis actual con este sistema económico, pero la idea es poder potenciarlo hacia un buen final, digamos, un buen desenlace. ¿Por qué? Porque pues este sistema económico también se aprovecha de este cambio de Estado-nación o esta crisis que se da e impone otra verticalidad que termina siendo la verticalidad del mercado, ¿no? El mercado encima y eso es el que controla lo demás, no me importa lo social y por eso es que también usan eslogans del LGTBIQ+, del feminismo, cuando realmente no saben cuáles son nuestras luchas. Entonces, pues
como todas las preguntas como que sí y no, o sea, sí, porque realmente es muy fuerte lo que está pasando a nivel subjetivo, a nivel mental en esa sociedad, es muy triste, muy fuerte, pero pues también eso da cambios, eso da transformaciones y hay que ver y hay que potenciarlas hacia un buen desenlace, como dije. Sí, y bueno, es que justamente hablar de este tema, como tú decías, es demasiado profundo porque son muchas las cosas que están pasando, además de la situación de crisis sanitaria, pues políticamente y socialmente también, entonces como que es mucho y sí, realmente es un tema muy profundo, pero qué bueno que nos aceptaste la invitación justamente para poder charlar un poco más sobre ese tema y para poder ampliar un poco la perspectiva. No sé si quieras agregar algo más antes de cerrar. Nada, pues darle la invitación que les estaba dando de la filosofía. Siento que, pues como les decía, ¿no? De estos filósofos y filósofas que también escribieron en esa recuperación de textos en la sopa de Wuhan, pues Byung-Chul Han hace esa invitación, ¿no? Al detenimiento, a la reflexión, a no dejarnos llevar por este sistema que acelera el tiempo, ¿no? Que acelera los ritmos, que acelera las cosas, porque realmente eso es lo que nos causa la agotación, la frustración, el ego, todas estas formas que, pues, que pueden ser incluso pensadas desde el psicoanálisis y todo como algo pasado, pero que realmente siguen repercutiendo a nivel actual. Eh, entonces sí, yo creo que la filosofía sobre todo, no pensarlo como en la lógica de la utilidad justamente neoliberal y todo, sí, pero sí es una herramienta importante para esto, es una herramienta para reflexionar, para pensar, para detenernos. Y yo sé que es difícil en el sentido económico poder hacerlo porque no todo el mundo puede darse el privilegio de, pero es un esfuerzo que vale la pena porque es nuestra vida la que está ahí, la que está en juego y realmente pues la filosofía es clave para poder también prescribir y también poder ver como cuál es el mejor desenlace que se pudiera dar como a todo esto, ¿no? Esa es como mi invitación a poder detenerse un poco e ir en contra como de estos ritmos que se están imponiendo actualmente. Listo, Valentina. Pues nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación, esta vez como invitada del programa, y muchas gracias por charlar con nosotros un poco más sobre esta columna que pues realmente ha sido una charla supremamente productiva, y muy útil, muy informativa. Y bueno, a nuestros espectadores, muchas gracias por ver este episodio. Los invitamos a leer la columna de Valentina Bará, se la dejamos en la descripción. Y los invitamos también a que vean nuestros episodios de Columnas e Ideas, a que estén pendientes de los próximos capítulos de Columnas e Ideas que vamos a estar publicando. Y a eso sería todo. Muchas gracias por vernos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Amarilla. Esté muy bien.